La negligencia y quimportismo de Colombia y la incapacidad de Ecuador fue lo que en parte permitió que los 3 periodistas fueran asesinados. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos ya a un video de Zoom Politicón, el primer video formal. Lamentablemente inicio con esto porque consideré necesario abordar un poco el tema, hacer como una recapitulación y poner atención a todas las cosas que pasaron y a ver en qué estamos. Así que empezamos. ¿Qué iban a hacer? ¿Ya tenían alguna cita pactada? ¿A qué comunidad se dirigían? ¿Por qué estaban yendo solos? Si el lugar era tan peligroso, ¿por qué los militares los retuvieron antes de pasar a esa zona? ¿Simplemente no les impidieron el paso? ¿O por qué no hubo un acompañamiento para que los periodistas pudieran hacer su labor? En ningún sentido es responsabilidad de los periodistas. Los periodistas tienen que estar en el lugar de los hechos, pero es necesario esclarecer todas estas cosas para evitar que en el país jamás vuelvan a ocurrir este tipo de eventos. Empecemos entonces por qué los periodistas se están desplazando hasta ese lugar. Desde el 27 de enero de este año empezó a ocurrir algo que nunca había pasado en Ecuador. Un atentado con carro bomba en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, muy cerca de la frontera con Colombia, explotó y dejó más de 28 heridos. Desde ahí, todo se fue a la verga. Primero, un ataque en zona rural de Mataje. Luego, otra explosión que dejó 3 militares heridos. Más tarde, el 20 de marzo, volvió a ocurrir otra explosión que dejó 3 militares muertos y 11 militares más heridos. Uno de ellos perdió sus piernas. Sin contar que por todos estos ataques, obviamente hubo desplazamiento de varias personas de esa zona que estaban huyendo del lugar. A ver, esto ha sido toda una novedad para Ecuador. Puede que en Colombia lamentablemente estemos acostumbrados a la miseria de tener que lidiar con bandidos atacándonos todo el tiempo. Pero Ecuador no. Así que por supuesto es toda una noticia. Y así que por supuesto van a haber periodistas queriendo llegar a este lugar, recolectar información y comunicársela a todo un país que la necesita. Eso fue justamente lo que hizo los periodistas del Grupo El Comercio. No más y no menos que su trabajo. Ese mismo día se empezó a difundir una información de un presunto secuestro de periodistas del Grupo El Comercio en zona fronteriza con Colombia. A la mañana siguiente, el ministro del Interior, César Navas, salió a confirmarlo. Ahí se dijo que estaban bien y que presumían que estaban en Colombia. Sin embargo, desde Colombia se dijo todo lo contrario. Tanto el fiscal general como el ministro de Defensa y hasta el mismo presidente Juan Manuel Santos dijeron en repetidas ocasiones que los periodistas estaban en Ecuador. Tan bonitos, ¿no? Tirándose la pelota caliente como si fuera un juego para ver responsabilidades. A los pocos días que se confirmó el secuestro, el diario El Tiempo de Colombia anunció la exclusiva, haciéndose el grande, de que los periodistas habían sido liberados. También dijeron que los periodistas estaban en territorio ecuatoriano, que habían sido liberados por la presión conjunta del ejército ecuatoriano y colombiano y que estaban en manos de las fuerzas militares del Ecuador. Por su parte, como todo en este triste episodio, lo que decían unos no coincidía con lo que decían otros. El ministro Navas salió a decir inmediatamente que había sido una total irresponsabilidad lo que había hecho El Tiempo porque obviamente sembraba falsas expectativas, sobre todo para los familiares. Aquí hay algo muy raro. El Tiempo es uno de los periódicos más influyentes de Colombia y el que más tiraje tiene en el país. A ver, hasta los más viejos se equivocan, pero es algo muy raro. Un descache así tan grande no es normal. De hecho, al día siguiente que el ministro Navas salió a desmentir esa información, El Tiempo volvía a publicar una noticia en la que mantenía su versión de que los periodistas habían sido liberados, de acuerdo a altas fuentes. ¿What? O sea, lo seguían confirmando aún después de que el ministro Navas había desmentido esa información. En la investigación de este caso se debe recurrir a esas altas fuentes del Tiempo y establecer si en algún momento los periodistas estuvieron libres, algo que sería muy grave. Sí, es una especulación, pero hay que pararle bola. No es normal y estoy convencido de que no fue fortuito. Por su parte, hasta el sol de hoy, El Tiempo ni siquiera ha tenido la decencia de disculparse con los familiares. Y lo único que hicieron fue editar el titular en el que anunciaban la liberación de los periodistas de este a este. ¿Qué tal el error hubiera sido en Ecuador? Una ley orgánica de comunicación no suena tan mal ahora, ¿no? Ojalá este lamentable episodio también quede como lección para los periodistas de todo el mundo. La exclusiva y la chiva no puede estar por encima de la dignidad humana que El Tiempo pisoteó al momento que emitió una información que no fue verídica. ¡Qué vergüenza! Recién el 1 de abril, las familias revelaron las identidades de los periodistas. Recordemos, durante toda una semana y a petición del gobierno, se había mantenido en secreto para no entorpecer la investigación. Una semana entera en la que nadie sabía quiénes eran. Eso levantó muchas sospechas, entre ellas las mías.
Un par de días después, el 3 de abril, el noticiero RCN de Colombia reveló un video, una prueba de vida, en donde los periodistas estaban encadenados y abrazados, diciendo las exigencias que estos bandidos pedían para la liberación, intercambio de rehenes y la eliminación del convenio binacional para combatir el terrorismo. En todo este tiempo la noticia fue ampliamente mediatizada en Ecuador y tuvo mucha repercusión en el país. Habían plantones, marchas, concentraciones, al unísono de Nos falta Andrés. ¿Y en Colombia? Bien, gracias. Santos, que ya está a punto de salir de la presidencia, gracias a Jebus, hizo desde el principio como que la cosa no era con él, como que, sorry, estoy limpiando mi Nobel de Paz, el secuestro fue en Ecuador, los secuestrados son ecuatorianos, y el man que lo secuestró es ecuatoriano también. Sorry, not sorry. Y es que con esa excusa de que el tal guacho es ecuatoriano, al gobierno colombiano como que le valió. Y solo se limitaba a decir, Ecuador no está solo, Ecuador cuenta con Colombia, marica, como si el problema solo fuera de Ecuador. Si de alguien es el problema, es sobre todo de Colombia. Pero de que el tal guacho es ecuatoriano, tampoco hay certeza. Eso es lo que ha dicho el gobierno de Colombia todo el tiempo y lo que han replicado todos los medios en Colombia. Pero en Ecuador, el ministro Navas también dice que no hay evidencia de que este man sea ecuatoriano. Entonces, otra vez tirándose la pelota para evadir responsabilidades. Sea de donde sea el man, el caso es que este hijo de p*** es un terrorista. Es un sanguinario al que las autoridades de Colombia o Ecuador tienen que dar muy pronto con su captura o con su baja. Después de un par de días sin que se supiera nada de los periodistas, empezó a difundirse un aparente comunicado en el que presuntamente se anunciaba la muerte de los periodistas. La noticia se empezó a regar por todo lado, pero ni el gobierno de Colombia ni el gobierno de Ecuador confirmaban la autenticidad de lo que se decía allí. Al siguiente día, Noticias RCN, el mismo que había divulgado un video con una prueba de vida, recibió unas fotos en las que aparentemente eran los cuerpos de los periodistas asesinados. Paréntesis. Otra vez, otro descacho de un medio de Colombia en el que decía que los cuerpos de los periodistas fueron hallados. Hasta el sol de hoy no han sido hallados. En serio, marica, qué pena. Unas clasecitas de periodismo básico le vendrían muy bien a varios medios de comunicación en Colombia. Después de que le llegó esa información, el presidente Lenín Moreno se regresó inmediatamente de Lima, donde estaba para la Cumbre de las Américas, a Quito. Y Santos tomándose fotos con todo el mundo. Moreno no quería aceptarlo, el man no sabía cómo afrontarlo. Creo de hecho que desde el principio, desde el momento en que los periodistas fueron secuestrados, nunca lo supo. Al día siguiente y después de dar un plazo de 12 horas para recibir alguna prueba de vida, confirmó lo que era inevitable, la muerte de los 3 periodistas ecuatorianos. Hay que establecer responsabilidades. El gobierno de Ecuador, por inexperiencia e incapacidad, por ocultar información y no ser claros frente a lo que se hizo para salvar la vida de los periodistas. Hace pocos días se dieron pequeñas pistas de qué se había hecho para este intento, pero no revelaron nada nuevo más allá de que hablaron por WhatsApp 10 minutos al día. Al gobierno colombiano por el quimportismo y la negligencia, por haber permitido el surgimiento de un grupo terrorista después de un supuesto proceso de paz y por no poder contener un conflicto que es de Colombia dentro de sus fronteras. Aquí se deben identificar los actores responsables de esta masacre. Debe haber responsabilidades penales tanto en Colombia como en Ecuador. Debe haber verdad, justicia y reparación para las familias. Y esperar que este caso no quede impune. También se debe establecer si hubo intervenciones por parte del ejército ecuatoriano o colombiano que pudieron haber entorpecido de alguna manera el diálogo y mostrar pruebas certeras de que efectivamente eso nunca ocurrió. Hasta este momento los cuerpos de los periodistas no han sido hallados y es muy importante hacerlo. Primero, para que sus familias vivan el duelo al lado de sus restos y también para establecer cuándo murieron y cómo murieron. Eso solo una autopsia lo podrá ayudar a determinar, porque claro, los periodistas pudieron haber muerto a causa de tiros de gracia o también en un intercambio de tiros por cuenta de estos criminales y las fuerzas armadas, algo que también sería muy grave. ¿Pero qué ha pasado con ese intento de encontrar los cuerpos? Nada, lo mismo. Los de Ecuador dicen que los cuerpos están en Colombia y los de Colombia que los cuerpos están en Ecuador. Esta semana no solo se perdió la vida de 3 personas, también se perdió la esperanza de que Colombia viva en paz y de que el conflicto nunca llegue a Ecuador.